Aquí a don Eduardo Merlo Juárez, antropólogo, investigador, una persona apasionada por todo lo que es la historia de México. Nos da gusto estar saludándolo a través de todo lo que hemos vivido en sus relatos, en sus libros. La Sierra Mágica, una de las cosas que más nos interesó. En esta ocasión viene aquí a Calpan a hacer una crónica de lo que es Juan Cuaja y Santiago Raja, las nueces. ¿Qué nos puede decir, maestro? Pues que es una ocasión muy importante porque las nueces llegaron del viejo mundo al nuevo y primero que nada a la huerta de este convento. Es muy famoso el hecho de que los primeros nogales se sembraron acá porque la tierra es la ideal para las nueces. Los frailes franciscanos, ellos anduvieron buscando dónde se parecía más a las tierras de donde los trajeron y encontraron en Calpan el lugar ideal y se dieron muy rápido, muy pronto. Las nueces primeras debieron sembrarse por allí de 1535-39 y ya para 1548, cuando se empieza la construcción del convento, se menciona que los árboles están en muy buen estado y que van prosperando. O sea que eso es muy importante para nuestra cultura. Y nunca se imaginaron ellos que la tradición iba a ser tan fuerte que diera lugar a una feria como la que estamos viendo, que pues enorgullece a una población como San Andrés Calpan. Yo creo que la merece. Yo quiero invitar a quienes me oigan que vengan a Calpan, porque además de las nueces y de la fruta y de todo lo que tiene, su convento es uno de los más hermosos que tenemos en el país. Un convento del siglo XVI que tiene las capillas posas más elegantes, más llenas de símbolos de todo el país. De veras vale la pena darse una vuelta. Y además la gente de Calpan es cálida, hospitalaria, lo recibe uno con los brazos abiertos y no se va uno desencantado de este lugar. Yo creo que vale mucho la pena. Maestro, yo veo a través de lo que nos exponen aquí los frailes, que toda esta región estuvo de alguna manera bien articulada en cuanto a los conventos que hicieron, ¿verdad? Hay una serie de conventos que se dan en la orilla de los volcanes. Se empieza con Huejotzingo, que es el primero que se construye en estas tierras. Un poquito más lejos el de Tlaxcala. Y luego otra serie de conventos. Calpan es el que le sigue, Cholula, luego Atlisco, Huaquichula, Tochimilco, que pues van a complementar los que se construyen del otro lado del volcán por dominicos y por los propios franciscanos. Yo creo que eso hace de esta zona, la zona de la Sierra Nevada, como se le llamaba, uno de los lugares más ricos del país en cuanto a esta cultura de la evangelización, que por cierto el año que entra se cumple pues prácticamente los 500 años del desembarco de los frailes franciscanos a estas tierras. Maestro, muchas gracias. Pudiéramos pasarnos tarde y noche y otra con todo lo que usted guarda en su memoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos por allá. Gracias desde Huachinango para todo México. Voy a hablar algo muy sencillo. El origen de las frutas que componen el guisado tradicional de Puebla, que son los chiles en nogada. Calpan es uno de los sitios a donde se experimentan primero las nueces y junto con Huejotzingo los primeros manzanos, los primeros duraznos, que se dieron muy bien como en España, de tal manera que muy pronto esta fruta se hizo popular, primero en esta región y luego en el resto del país, al grado de que Cholula copió y extendió las huertas frutales y luego se extendieron a todo el país. Incluso ya mucho tiempo después, en el siglo XVIII, de Calpan se llevaron las nueces a California, los propios franciscanos, y los californianos norteamericanos presumen de las mejores nueces y de que de allá es el origen. De ninguna manera, el origen es de aquí para allá, y yo creo que los que se las llevaron nunca pensaron que le estaban haciendo el favor a los norteamericanos de darles un producto tan importante.
Sin embargo, las nueces de acá, por la calidad del medio ambiente, son mucho mejores que cualquier otra. Se dan como en su tierra, que es España, extraordinariamente, y es el principal componente del platillo, pues es, digamos, la salsa que le cubre, que le llamamos nogada con toda justicia, ¿no? Porque está hecha de nuez. ¿Se tiene estimado de cuándo fue la fecha en que se plantó el primer árbol de nuez de Castilla? No sabemos cuándo se plantó, producción? pero sospechamos que se debe haber sembrado por ahí de 1539, porque los frailes empiezan a evangelizar esta región en ese tiempo. Fundaron primero el convento de Huejotzingo y de allí pensaron en extender la evangelización a los pueblos de la vertiente oriental de la Sierra Nevada, que es el Popo y el Iztac, y entonces empezaron. El primer convento después de Huejotzingo fue Calpan, dedicado a San Andrés, y en la huerta del convento se sembraron los primeros nogales que se trajeron de España. Así que el origen mexicano de las nueces es San Andrés Calpan. Y decía yo hace un rato, se fueron a Estados Unidos y ahora presumen allá del origen, pero no, el origen es de acá. El origen es el Medio Oriente, pero pasaron a España y de España a nosotros. Estamos hablando del origen mexicano de estas nueces. No son originarias de América, pero se trajeron de allá y desde el Viejo Mundo, y aquí prosperaron como en ninguna otra parte. En ese sentido, por ejemplo, sí se podría decir que esa autenticidad del chile en nogada también, la receta como tal, acá en Puebla, o nada más serían los ingredientes. Así, ¿no? El platillo fue inventado por las monjas de Santa Mónica. Algo muy importante voy a decir, no para Iturbide, no. Cuando Iturbide llegó a Puebla el 2 de agosto de 1821, no el 28, los chiles en nogada tenían casi un siglo más de un siglo de haberse inventado. Hay un libro, o había un libro en la Biblioteca Palafoxiana, que se llama El cocinero poblano, de 1714, y allí se mencionan ya chiles bañados en salsa de nuez. Así que cuando Iturbide llegó a Puebla ya se habían experimentado y recontraexperimentado. Las monjitas, con mucha, digamos, picardía, le inventaron el perejil y la granada, que no tenían originalmente, para formar la bandera de las tres garantías. Y con eso Iturbide se fue feliz diciendo que habían inventado un platillo para él, pero no inventaron más que el adorno de los chiles con la bandera de Iguala, la nueva bandera de este país que estaba liberándose. Así que el platillo es poblanísimo, del convento de Santa Mónica, y se extendió al resto del país. Ahora hasta en el norte, en la frontera, se habla de chiles en nogada y vienen de los Estados Unidos a probarlos. El problema es de que no siguen la receta y a veces ya no hay nuez, y si no hay nuez no puede haber nogada. Si nogada viene de nuez. Hasta leche condensada le llegan a echar, chantilly y quizá cuántas porquerías más. Esos no son chiles. Y todavía la gente pelea y discute que si son capeados o no son capeados. Esos son los ignorantes, lo pueden decir. Son capeados y capeadísimos. Es un platillo barroco por excelencia y lo barroco siempre tiene que estar adornado. El capearlo es parte del adorno barroco de este guiso. Lo que poca gente sabe es que originalmente no tenían carne, solo fruta, de tal manera que era un postre. Y con el tiempo, bueno, las carestías, la mala economía, pues no quedó más que hacerlo platillo fuerte y agregarle carne. Y para bien, porque afortunadamente la carne se llevó muy bien con la fruta y bueno, tenemos esta maravilla que ahora estamos disfrutando en Calpan. De acuerdo a las investigaciones, sí se ha detectado que en Puebla ya no usen la nogada como ingrediente principal en este platillo. Bueno, debería normarse que la nogada fuera respetada en los chiles. La verdad es que es muy difícil tener ese tipo de control. En la misma Puebla se hacen falsificaciones de la nogada, pero ojalá y algún día se pueda hacer una denominación de origen que tenga todos y cada uno de los elementos y que se respete. Ahí hay cosas que es difícil, por ejemplo, la biznaga ya está prohibida porque se están acabando las biznagas. Es lo que le da más dulzor a los chiles en nogada, la biznaga. Acitrón le dicen los mexicanos del Distrito Federal. Se están acabando, pero pues es un ingrediente fundamental. De contrabando se le sigue poniendo biznaga. Es que no hay nada
que pueda sustituir a la biznaga. Es decir, es uno de los frutos del desierto más dulces que podamos imaginar. De acuerdo a la aseveración que hace usted de que pues, los chiles no fueron inventados para Iturbide, más o menos en qué años se estaría calculando la autenticidad de 1714 es la fecha más antigua que tenemos. Yo creo que no es más antigua porque el convento de Santa Mónica data de 1682, de tal manera que para 1714 estaba joven todavía el convento. Así que más o menos debe ser principios del 18 cuando se inventa el platillo. Las monjas inventan platillos para vender. La gente rica les encarga guisados. En el convento no se comían los chiles en nogada porque era un platillo demasiado caro para la austeridad de las monjas. Entonces lo hacían para vender y tener recursos, bueno, para los gastos del convento. ¿Se tiene también algún listado de los ingredientes originales del platillo? Solo sabemos la lista de las frutas que son las que se le siguen poniendo, menos plátano que no se le ponía. Las demás sí, los duraznos, las peras, las manzanas, la biznaga, eso sí se le pone. Después hasta piñón le pusieron, pero originalmente es solo la fruta. Calpan tendría que tener el reconocimiento en materia de originalidad de la nogada. Sí, de las nueces sí. Bueno, por lo menos que se sepa, que se le declare patrimonio cultural del municipio de San Andrés Calpan. Sí, sería algo justo. A nivel nacional e internacional, incluso, ¿qué impacto tiene este platillo? Es uno de los platillos más famosos, más exquisitos. Exquisito no lo digo solo en el sabor, sino en el gusto de la preparación que tenemos los mexicanos. Es el platillo más barroco, además, el más barroco de todos. Le seguirá el mole poblano, pero después, primero, el chile en nogada, al grado de que se hacen chiles en nogada en otras partes del mundo. Yo me llevé la sorpresa de mi vida cuando en un restaurante de París vi chiles en nogada. Yo no sé si los franceses sabían que era eso, pero lo estaban vendiendo. Y en Estados Unidos, en los restaurantes ofrecen chiles en nogada. Nunca me he atrevido a entrar a uno para saber si lo hacen bien o mal, pero eso habla de que es un platillo internacional. Oiga, ¿qué opina cada quien tiene la receta y la han ido modificando? ¿Cómo afecta, por ejemplo, a los turistas que vienen a probar este platillo y a lo mejor no prueban la receta? Bueno, es un engaño, Mucha gente, por ahorrar, le mete otras cosas que no se debe. O no lo sabe, no pregunta, no consulta y le mete cosas. Yo sé de un restaurante que le pone hasta ciruela pasa y dice, no, es que este es el auténtico chile en nogada porque el sabor de la ciruela, bla, bla, bla. No es cierto, no tienen por qué inventarlo. El platillo solito tiene esa conjunción de sabores que le da la calidad. El platillo se degusta y va uno conociendo la manzana, conociendo la pera, conociendo la biznaga. Esa es la delicia de ese platillo. No es un mazacote de fruta, es un platillo para degustarse. Hace rato mencionaba sobre la invención de este platillo. ¿Por qué la combinación de picante con dulce? Originalmente no era tan picante. El chile había perdido su picor original y entonces por eso fue ideal para hacerlo postre. A veces un chile picantito le da un poco de más sabor. Acuérdense que a los mexicanos nos encanta chile con dulce, al grado de que ahora tenemos dulces que tienen chile y dulce. O sea que ese contraste de sabores se nos hace ideal. Es parte de nuestro paladar. ¿Qué hay del precio? Los precios varían. Bueno, los productos son caros, muy caros, y sobre todo la nuez, porque a veces el tiempo no está tan bueno para que haya la suficiente y eso encarece el platillo. Claro, como es un platillo sofisticado y de fama, pues no falta quien le saca raja y le hinca el diente a los clientes mucho más allá de lo que debería. Si es un platillo que en algunos restaurantes está costando casi 500 pesos y ya se les pasó la mano, ¿no? Se fueron demasiado arriba con el riesgo de que maten la gallina de los huevos de oro. O sea que hay que hacer la recomendación de que sean justos en los precios. Muchas gracias.